la bienvenida a la ministra de Salud, Elizabeth Inostroza, que nos acompaña hoy en Cara a Cara, precisamente para poder conversar. Ministra, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Para poder conversar sobre un tema que por supuesto le interesa a toda la población, por más que hasta ahora, pues afortunadamente, no tengamos casos confirmados del coronavirus en el país. Nosotros entendemos que incluso, para empezar, en Lima Metropolitana se están habilitando ya una serie de hospitales con zonas de aislamiento y demás, y queríamos, para empezar, preguntarle sobre cuáles son los planes que tiene el Estado para hacerle frente a una eventual situación en el país. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Primero que nada, agradecer la oportunidad de dirigirnos a través de este medio a los ciudadanos que nos escuchan el día de hoy para tocar un tema que es la infección por el coronavirus. Como ustedes sabrán, el día de ayer la Organización Mundial de la Salud lanzó el potencial riesgo de pandemia por coronavirus. El 31 de enero ya se había lanzado una alerta epidemiológica a nivel mundial y el Ministerio de Salud viene trabajando de manera minuciosa y con toda la metodología de acuerdo a las normas que da la Organización Mundial de la Salud para todos los países miembros. Y en estas son, primero que nada, la alerta y la vigilancia epidemiológica. ¿A qué nos referimos? Primero que nada tenemos que informar a la ciudadanía de cómo podemos evitar una infección cuando hay una epidemia. Y estas son medidas muy sencillas, que son las medidas higiénicas que siempre tenemos que tener presentes, que son lavado de manos por 20 segundos con abundante jabón. Evitar, cuando tosemos, utilizar el antebrazo para cubrirnos el rostro. Además, evitar cuando viajamos en un transporte público o no estamos con las manos limpias, no estamos tocando la nariz, los ojos, la boca, porque ahí podemos estar llevando gérmenes. Todas estas medidas tenemos que recordarlas y hacerlas recordar a los ciudadanos que nos escuchan para que podamos prevenir una epidemia. ¿Qué tan recomendable, por ejemplo, es el uso de las mascarillas, que por supuesto están generalizados, pero todavía no tenemos mucha costumbre en el país de utilizarlas? Correcto, las mascarillas tienen una indicación y hay mascarillas que técnicamente son las 95, las que son más gruesas que vemos que están usándose, que la usa el personal de salud que atiende a pacientes con infecciones. No son mascarillas que vamos a utilizar de manera cotidiana y en esto es muy importante informar de manera responsable. Miren, se ha generado en algunos países, en Europa también hemos visto que se han acabado las mascarillas y que se ha generado un pánico, la gente ha corrido a las farmacias a comprar las mascarillas. Hay un elemento de paranoia. Exactamente. Entonces, una de las cosas que hemos trabajado y que agradezco a los medios de comunicación con quienes hemos realizado también un taller para comunicadores y para periodistas acerca del coronavirus, es la información responsable que demos a nuestros conciudadanos. Es importante entender que no es necesario que todos utilicemos de manera preventiva en este momento una mascarilla y que tampoco tiene que ser esa mascarilla gruesa de 95, que es una característica especial para el personal que trabaja con pacientes ya infectados. Ahora, estamos hablando de una enfermedad que está alrededor de 80.000 contagiados a nivel mundial, cerca de 3.000 fallecidos, entiendo yo. ¿En qué momento se convierte en una pandemia, tomando en cuenta precisamente ya esta advertencia de la Organización Mundial de la Salud? Inicialmente, el 31 de enero, ustedes recordarán, la Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta epidemiológica a nivel mundial, es decir, que todos los sistemas sanitarios estemos alertas y prevenidos. La infección empezó en la ciudad de Wuhan y estaba limitada. Las autoridades tomaron muy buenas precauciones al aislar la ciudad, construir un hospital para poder aislar los casos, como ustedes han estado siguiendo, y cuando ya llega a Europa y afecta a más países, vemos que se convierte en una potencial pandemia. Estamos hablando potencial, o sea, no decimos todavía que está en todas partes del mundo. En Brasil hay un primer caso confirmado a la fecha. En el Perú no tenemos casos confirmados. Sin embargo, ya hemos tenido 34 casos sospechosos que han provenido de países asiáticos, inclusive de Wuhan, que han sido estudiados y que los exámenes han salido negativos. Se han descartado, es decir, o sea, a la hora que salen los exámenes negativos es porque era pues una gripe regular, ¿no? O por lo demás, ¿qué es lo que define el coronavirus? ¿En qué momento de síntomas tendríamos que preocuparnos? Correcto. Es importante tener en cuenta cuáles son los casos que nos deben preocupar. A ver. A los ciudadanos y a las autoridades también aeroportuarias, de las líneas aéreas, que están en contacto con pacientes que llegan a nuestro país, porque mayormente los casos que ingresan son casos importados. Esos, primero que nada, que vengan de una zona
donde hay la infección por coronavirus. Llámese Ciudad de Wuhan, países asiáticos, en este caso Italia, que estamos viendo, pero no de toda Italia, sino de la zona donde está la infección, y que hayan estado 14 días antes de desarrollar síntomas respiratorios de una infección aguda con complicaciones. O sea, un cuadro gripal severo, llamémoslo para que puedan entendernos todos. 14 días antes. No solamente ahora estamos tomando una alerta de todos los casos que están llegando, porque recordemos que en cuanto vemos molestias, una leve gripe, se confirma, inmediatamente se le aísla a la persona que ingresa al país para evitar contactos, porque recordemos que el contacto es de persona a persona, no es por tocar objetos, no es a través de productos que ingresan por el comercio. Eso lo estábamos informando, es contacto directo, pues, ¿no? Contacto directo, y se aísla a la persona, se le toman las pruebas, y antes de 24 horas tenemos la confirmación a través de pruebas moleculares que nos dicen si se trata de esta nueva variedad del coronavirus. ¿Quiénes son más vulnerables como riesgo de muerte, es decir, en grupos de edad? Es importante entender que la mayor parte de casos no requieren hospitalización. Es decir, 89% de los casos de infección por coronavirus que vienen registrándose en el mundo no están complicados. De ese porcentaje que queda, un 5% hacen complicaciones y son mayormente adultos mayores o personas que presentan algún grado de inmunosupresión por enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes mellitus, artritis, pacientes que reciben tratamiento como quimioterapia, entre otros. Ese grupo es el que se complica y de este grupo hay un pequeño porcentaje que fallece. Ahora, lo comentábamos en el noticiero a la hora precisamente de transmitir estas medidas de seguridad y un poquito derrumbar algunos mitos al respecto de esta enfermedad. Pero, es decir, ¿cómo se trata esta enfermedad? Porque no hay vacuna, ¿no? Entonces, no es que podamos hacer un tratamiento previo de esto. Ya cuando se confirma una situación de estas, además del aislamiento, ¿cuál es el tratamiento que se le da? ¿Es un tratamiento similar al de otro proceso respiratorio o viral? Así es. Se trata como cualquier proceso viral, en este caso es un nuevo virus. O sea que no hay una cura específica, es importante decirlo. Pero los casos que se complican se les da el apoyo, soporte ventilatorio, hidratación y todos los cuidados que se dan en los casos que de llegar a que están hospitalizados y que si se complican pasarían a una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué está pasando en el vecindario? Usted nos comentaba efectivamente la situación de Brasil, donde se ha confirmado este caso, pero en Chile habíamos escuchado que había como 269 casos en sospecha. ¿Ya se han descartado la mayoría? Hasta ahora no tenemos anuncio por parte de ellos, con quienes estamos también en contacto, no tenemos confirmación. Además es importante que conozcamos que el Ministerio de Salud tiene un área que es el de control de enfermedades infecciosas, un centro de control de reporte. Y a través de migraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores, con quienes estamos en contacto, tomamos conocimiento cuando un ciudadano va a ingresar de otras partes del mundo que viene de un área donde hay la epidemia por coronavirus, y se hace una trazabilidad y ya se toman las medidas en los terminales aéreos. Es importante saber también que nos hemos reunido, apenas se dio la alerta epidemiológica mundial con los otros sistemas de salud del país, que son salud, las sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, las clínicas privadas, también con migraciones, con las autoridades aeroportuarias de las líneas aéreas, y también tenemos comprometidos también a las autoridades interior y defensa, porque ese es un tema multisectorial. El día de hoy hemos estado en presidencia del Consejo de Ministros con el presidente, reforzando los lineamientos ante esta probable pandemia y sobre todo reiterando las medidas que tenemos que tener para el manejo, aislamiento de casos. Ustedes han instalado unidades móviles en 5 hospitales de Lima, ¿no? Esto para atender pues eventuales casos. ¿Las zonas de aislamiento están en estos hospitales? Son zonas de extensión. En estos 5 hospitales que se han identificado tenemos las zonas de extensión para aislamiento de los probables casos sospechosos. ¿Qué quiere decir? Ingresa un caso sospechoso de infección por coronavirus, 1, 2, 3 ciudadanos, y van a estas áreas. Se les toma, ahí harían su cuarentena, mientras salen los resultados de las pruebas para infección por coronavirus. De ser positivos, permanecen ahí y reciben el tratamiento hasta que pase la etapa. ¿Cuánto tiempo pasa? 14 días. ¿Cuánto tiempo? Que 14 días. Hasta ahora la Organización Mundial de la Salud nos está dando ese plazo para el desarrollo de sintomatología de infección. ¿Y cuánto tiempo dura el tratamiento?
hasta que el paciente se encuentre estable, que no presente síntomas de alarma, es decir, que comprometan la función respiratoria o las funciones vitales. Y se trata como cualquier proceso ambulatorio en un área restringida de su domicilio. Es importante también que recordemos... O sea, no necesariamente tienes que estar internado. Así es, como manifestamos, es 89% de los casos no requieren hospitalización. Y esto es importante porque se ha generado también una alarma y una preocupación sobre qué pasaría. No es que toda la población va a enfermar y no es que todos los casos se van a hospitalizar. Tenemos y venimos trabajando en estos hospitales que tienen áreas de extensión para aislamiento de casos. No solamente que en Lima. Ayer tuvimos la 30ª reunión intergubernamental de salud, en la cual vienen los directores de salud de las regiones, de todas las regiones del país y los gobernadores. Algunos de los gobernadores estuvieron presentes con los directores de salud. En esta reunión, el Ministerio de Salud dio los lineamientos de las políticas que venimos trabajando para medicamentos, reposición de equipamiento, para el manejo de recursos humanos y los proyectos de infraestructura que tenemos pendientes. Pero no solamente eso, se trabajaron las estrategias sanitarias como coronavirus y dengue. Con mucha satisfacción puedo decirle que el viernes estuve por la ciudad de Cusco a raíz del tema de la infección por dengue, que tenemos acá en el país este problema. Y verificamos también cómo se está haciendo todo ese control y las estrategias sanitarias en el aeropuerto Velasco Asciete, y tienen un área aparte del aeropuerto aislada para que cuando lleguen los casos, los viajeros sospechosos, los aíslen en un área que tiene como 10 camas. Entonces, el dengue ya algo de logística nos ha dado en términos de cómo reaccionar. La DIRESA ya lo implementó, la Dirección Regional de Salud. Además, el personal está ya repartiendo volantes, educando a la población. Inmediatamente se activa y toman la muestra. Y se procede al aislamiento. Además, en el Hospital Regional del Cusco también hemos visitado y tiene su área de aislamiento, separada del hospital, donde estarían estos pacientes infectados. Evidentemente el Cusco es un punto donde hay que tener mucha atención por el ingreso de la cantidad de turistas. Antes de pasar efectivamente al tema del dengue que me interesaba, quería cerrar el tema del coronavirus con esta advertencia o esta recomendación que ha dado la Contraloría sobre precisamente los hospitales que serían referencia para atender los casos de coronavirus. Han, según ellos, encontrado deficiencias y entre ellas pues han advertido lo que está ocurriendo en el Alcides Carrión, en el Callao. ¿Cómo responde el Ministerio? ¿Cómo encuentran estas recomendaciones de Como reitero, de Contraloría? El Ministerio de Salud ha establecido 5 hospitales para aislamiento de casos en Lima y Callao, que son el Hospital Villa El Salvador, el Hospital 2 de Mayo, el Hospital Sergio Bernales, Hipólito Unanue y Cayetano Heredia. Estos 5 hospitales son los que tendrían la contingencia para aislamiento de casos. No son todos los hospitales, porque recordemos que tenemos que tener un área independiente, un área de excepción. Las advertencias de Contraloría no están tocando a estos hospitales que usted señala. No están tocando, están hablando del Hospital Carrión. Y casualmente se ha escogido los hospitales que tendrían la capacidad de tener esas áreas de extensión. Y estamos trabajando de manera articulada. Como ustedes recordarán, cuando llegaron los primeros casos de sospecha de infección por coronavirus, fueron ciudadanos provenientes de Wuhan. Y estos ciudadanos ingresaron y estuvieron aislados en el Hospital 2 de Mayo con una traductora peruana, hasta que salieron las pruebas que en esa época, en ese momento, como era un nuevo virus, demoraban 3 días. Ahora pues tenemos resultados en menos de 24 horas y tenemos los kits para el diagnóstico. Ahora, el dengue, usted me contaba que acaba de viajar en este caso, me parece que va a volver a viajar esta semana al oriente del país. Estoy viajando mañana a San Martín. A San Martín. El coronavirus es una amenaza que esperemos no llegue a estas costas, el dengue sí está presente. ¿Cuál es la situación ahora mismo con el dengue? Tenemos un problema con el dengue en toda la región en toda la región de América y en el Perú, que en el presente año hay incremento de casos. Hay incremento del caso. Ahorita tenemos un incremento bastante notorio de casos en relación a lo que hemos tenido en el 2019. Tenemos casi el 50% de la totalidad de casos que tuvimos en el 2019. Y más del 50% de casos se concentran, podemos decir un 70% realmente, entre Madre de Dios, Loreto y San Martín. Esa es la razón por la que hemos visitado estas regiones y hemos declarado una emergencia sanitaria para reforzar las estrategias de control vectorial y garantizar la atención de los ciudadanos. El mensaje que queremos dar también ahí, tanto en coronavirus como en dengue, es que es importante el compromiso de los ciudadanos
en crear conciencia para cuidado de la salud. Las medidas de prevención son básicamente las mismas en un caso como el otro, es decir, lo que estamos hablando de higiene, ¿cuáles son? En el dengue tenemos que tener muy en cuenta que es un problema en las regiones tropicales. En épocas de lluvia aparecen los brotes de dengue en nuestro país y todo también tenemos el problema del cambio climático. Entonces, esos factores hacen que aumenten los casos en la región de América y también acá en el país, sumado a que en algunas zonas, por ejemplo, donde no tienen agua potable, guardan el agua en recipientes y ahí es donde se hacen los criaderos de las larvas del vector que es el mosquito el Aedes aegypti. Entonces, Salud Pública del Ministerio de Salud viene trabajando de manera permanente con las DIRESAs para el control vectorial, que consiste en la eliminación del mosquito a través de fumigación de las casas. Además, botar los inservibles, permitir los inservibles en una tapita donde hay agua, ahí hay criadero de larvas y salen nuevos mosquitos y transmiten el virus. Y eso es un tema que estamos trabajando con la ciudadanía porque se asignan recursos a los gobiernos locales para fumigación. El ministerio va con sus equipos de casa en casa, pero no logramos llegar a un 100% de fumigación. Estamos en un 70% y en un 60% en algunas regiones. Y es por eso que nosotros vamos con las autoridades regionales y locales para pedir el apoyo de la ciudadanía y crear esa conciencia de que tienen que contribuir con la fumigación y también con tapar sus recipientes de agua para que no sean caldos de cultivo que no sean nidos para que crezcan las larvas y haya más mosquitos. Vamos a hacerle a la producción una pregunta más a la ministra para poder volver con nuestro siguiente invitado. Es muy importante porque efectivamente hay una resistencia cultural, ¿no?, de la población al tema de fumigación y venimos varios años tratando de convencerlos, ¿no?, de que puedan efectivamente abrir sus casas y ojalá eso ocurra. Pero yo para terminar quería preguntarle de un tema muy importante que me parece que además se le está dando un énfasis que antes no se había dado, que es el de salud mental. Desde su sector, y claro, es un tema probablemente, no es un tema nuevo, pero sí es un tema nuevo en la atención precisamente que se le está brindando. Hay una comisión importante, multisectorial, ¿no? Por ahí había pues una recomendación del primer ministro incluso de declarar en emergencia, ¿no?, el tema de salud mental en el país. Y por supuesto eso tiene que ver con muchas aristas, ¿no?, que esto terrible pues de violencia contra la mujer, violencia doméstica, todas estas consecuencias que probablemente pues nos da una sociedad que no anda bien, ¿no?, en términos de su salud mental. ¿Qué nos puede decir al respecto? Que es una preocupación del gobierno y es una política, generar estrategias para mejorar la salud mental de los ciudadanos. Para esto se han implementado el enfoque de salud mental es multisectorial, es un tema que tratamos frecuentemente sobre la importancia que tiene no solamente la salud física, sino también la salud mental. Ya tenemos hasta la fecha 152 centros de salud mental comunitaria instalados en todo el territorio nacional. ¿Y eso qué quiere decir? Que antes el Estado no brindaba, antes cuando alguien quería tratarse de un problema de salud mental, tenía que ir generalmente a una clínica para recibir atención psicológica, terapia de lenguaje, terapia ocupacional para los niños. En estos centros de salud mental también ofertamos atención para el tema de adicciones de los jóvenes. O sea, el ciudadano debería buscar en internet para empezar cuál es el centro al cual podría acceder. Correcto, porque no solamente tenemos psiquiatras, tenemos psicólogos, médicos, enfermeros y químicos farmacéuticos. Y están diseñados como un consultorio que está al alcance de todos los ciudadanos. Porque por lo demás, ministra, el déficit de psicólogos y psiquiatras en el país es clamoroso, no debe ser de los más marcados de América Latina. El déficit de psiquiatras es un tema de región, no solamente es del Perú, pero hay que entender también cómo cambia el nuevo enfoque de salud mental. Pensamos que todos los problemas de salud mental tienen que ser tratados por el psiquiatra, y no es así. Inicialmente ayuda el diagnóstico y el tratamiento de la mayor parte de problemas lo hacen los psicólogos y solamente cuando son temas más específicos requieren un tratamiento psiquiátrico. No es que todos los pacientes de salud mental van a estar hospitalizados. Pero hay un trabajo de desestigmatización también en la sociedad, ¿no?, que tiene que ver también con, en fin, los saltos generacionales y demás, que la ciudadanía tiene que asumir que acudir a un especialista en salud mental no es nada del otro mundo, ¿no? ¿Verdad? O sea, y eso a veces pues no es tan aceptado. Tal cual usted lo menciona, Enrique, es un cambio también cultural y de actitud. Si usted ve la generación de ahora en los colegios,
A los niños los evalúan el psicólogo para que ingresen al colegio y es permanente y es natural. La generación, podemos decir, que hemos pasado, no teníamos esa cultura de ir al psicólogo, no era regular y siempre había el estigma que decían que el que va al psicólogo o va al psiquiatra es porque de repente está un poquito mal. Tocado de la cabeza. Así es, y ese estigma es lo que tenemos que cambiar, así como tenemos un cuidado de la salud física, de la salud corporal que llamamos, que es tan importante tener un cuidado de la salud mental y esto se trabaja en la etapa preventiva. Todos en el día a día, producto del estrés, de los estilos de vida o de cualquier otra afección, podemos tener algún problema que puede ser desde una ansiedad, puede ser depresión o puede ser conductas también impulsivas que de no ser canalizadas y orientadas adecuadamente pueden desencadenar en actos de violencia. Y eso es lo que vemos a veces, que desencadenan hasta que pueden llevar hasta muerte. Cuando si de alguna manera se pudieron haber evitado estos actos, tratándolos de manera oportuna, buscando ayuda. Muy bien, muy bien. Muy bien, ojalá pues esta política pueda efectivamente desarrollarse porque es sumamente necesario que podamos, como decimos, acceder, ¿no?, a servicios de salud mental. Ministra Elizabeth Inostroza, gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Esperemos que el coronavirus quede aquí nomás. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. El caso del ex primer ministro Yehude Simón es el que llama la atención en estos días a propósito del tema Lavajato. Él ha sido recluido con detención preliminar de 10 días, que evidentemente se ha vuelto pues prácticamente norma que esto se convierta luego en un pedido de detención preventiva, en este caso por parte del fiscal José Domingo Pérez. El abogado de Yehude Simón, Edwin Espinosa, acaba de estar con su cliente hace algunos minutos y nos visita esta noche para conversar en Cara a Cara. ¿Cómo está, doctor Espinosa? ¿Cómo ha visto a Yehude Simón? ¿Cuál ha sido la naturaleza del trámite que se ha dado ahora? Bueno, estamos ante una manifestación realizada por el fiscal Domingo Pérez. Nosotros desde el primer momento siempre estamos colaborando y coadyuvando con la mejor investigación posible. O sea, en las citaciones que han habido correspondientemente hemos estado incluso a la hora determinada. Y esa siempre ha sido el perfil del doctor Yehude Simón. Como tenemos pocos minutos, la acusación o la investigación que hace la Fiscalía es que, según Jorge Barata, el señor Simón en el año 2004, durante su primera gestión, le da la buena pro a Odebrecht para el proyecto Olmos y luego en el 2006, como parte de la campaña de reelección, porque ahí está el problema, no es un aporte regular, ¿no? Como parte de la campaña de reelección, habría recibido esta campaña de Simón $300.000 y esto se interpreta pues como una suerte de retribución de lo que fue la buena pro del proyecto Olmos. ¿Cuál es la respuesta de su cliente? Usted lo ha dicho específicamente, vamos a aclarar ahí. Muchos, desinformadamente, de repente, no intencionados sino desinformados, no lo están dando adecuadamente. A ver. El señor Yehude Simón fue presidente regional en 2003. Hasta el 2006. Ergo, el que hizo la labor de las especificaciones técnicas, los términos de referencia, todo ello fue Proinversión. Proinversión no pertenece al gobierno regional de Lambayeque y menos el presidente regional los nombra al director. O sea, según su defensa, Simón no pudo orientar de ninguna manera la buena pro a favor de Odebrecht. A eso quería llegar. ¿Por qué? Porque Proinversión pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas y con aval de la PCM. Ergo, si es así, quiere decir que Yehude Simón estuvo recluido hasta el 2000 diciembre. En enero de 2001 comienza sus actividades políticas personales. Postula el 2001 al Congreso de la República, no logra por UPP, pero al año siguiente postula a la región y gana con UPP. Eso quiere decir que en un año y medio ya él tenía tanta influencia en el sector del Ejecutivo, es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Ministerio de la Presidencia del Consejo de Ministros, eso es absoluto. Y yo le digo acá algo que es importante, porque el año 2003, en los primeros días de enero, el mismo señor Yehude Simón encarga el proyecto a lo que corresponde a INADE en ese entonces, al Instituto Nacional de Desarrollo. Entonces todo ¿El INADE estaba bajo la responsabilidad de quién? Es del Estado, era del Estado, el Instituto Nacional de Desarrollo. Ejecutivo. Del Ejecutivo. Entonces, eso luego se han ido firmando. ¿Por qué? Porque primero, este proyecto de Olmos es un proyecto largamente anhelado. Viene desde 1920 con el expresidente Leguía, en ese entonces, Augusto B. Leguía. Ergo, nosotros hemos sido
retomando un terreno que se ha ido dilatando y dilatando, pero si nosotros vamos a la avenida Salaberry, ahí vemos cuando llegó el Papa Juan Pablo, dice Lambayete, Olmos. Muy bien, pero la Fiscalía también ordenó o pidió la detención del gerente general del proyecto Olmos. Es decir, no se señala solamente a Simón, habría, según siempre la Fiscalía, una coordinación entre los distintos Entonces vamos ya a la teoría del caso que se está esgrosando. El señor Barata manifiesta en su primera intervención en octubre de 2019 que él cree que también apoyó a las campañas políticas de Cipán, del codinome Cipán. Se habló de Velázquez Quezquén. ¿Quiénes son Cipán? Le preguntan. Creo yo que es Yehú de Simón y o Javier Velázquez Quezquén. Eso fue, por supuesto, se destapó la olla entre el sentido político. Pero ha pasado ya 3 meses y el Cipán, el codinome, ya quedó atrás. Ahora, el 31 de enero del 2020, ante una nueva presentación de los fiscales Vela y Domingo Pérez, le dice específicamente que ha apoyado a más políticos en algunas elecciones presidenciales. Terminando la razón, le dice que también ha apoyado al señor Yehú de Simón en su campaña. No dice que le ha pedido el señor Yehú de Simón. En ningún momento arguye él que el señor Yehú se ha reunido, ha tomado un café, una cena en su casa, en fin, como solía hacer el señor Barata. Nunca ha dicho eso, que el señor Yehú de Simón nunca se ha reunido con él y nunca le ha pedido. Eso es lo que específicamente. Solamente él dice que por intermedio de 2 codinomes, de 2 personas que se están identificando, ¿no?, es lo que han sido recibidos. Y ojo, lo que tenemos que ver es quién es Comet y Courier, que es una offshore fuera del extranjero, que Transfield, que está en el extranjero, también le deposita. La pregunta del millón: ¿cómo ingresó ese dinero al tracto económico en el país? ¿Quién trajo ese dinero? ¿Por qué? Porque si la Fiscalía está en la investigación, la Fiscalía tiene que arguir quiénes son los directores o los que abrieron esa cuenta. Es lo que tendrán que responder entonces en los próximos días, seguramente si se quiere pedir una orden de detención preventiva. Y por último, le dejo. Gracias. El señor Málaga, que también tenía convenio, era socio con Richard Webb. ¿Qué duda podíamos tener? Lo revisaremos. Efectivamente. Lo revisaremos. Le agradezco, doctor, Muchas gracias. su presencia en Cara a Cara. Vamos a una última pausa rapidito y regresamos. Nos vamos sencillamente reiterando este documento, ¿no?, el convenio marco de colaboración entre el gobierno regional de Lambayeque a propósito del caso Olmos y Málaga Webb Asociados, ¿no?, que era la consultora donde estaba Richard Webb, que asesoró pues a este proyecto que terminó en la buena pro de Olmos. Interesante. Lucho Trizano, le doy el pase, le doy las buenas noches a los televidentes.